Hola a todos, soy Max Asconi y les doy la bienvenida a Horóscopos Podcast. En esta ocasión estoy junto a Gonzalo Herrera. Hola Gonzalo, bienvenido. Hola Max, gracias, un placer Y como esta siempre. vez nos acompaña también Eduardo Gramaglia, que lo tenemos. Un placer que estés con nosotros, Eduardo. Es un placer también para mí. Muchísimas gracias. Hola Max. Hola Gonzalo. Hola, hola. Y bueno, en esta ocasión Hola. vamos a tener una conversación con Eduardo. Bueno, entre los tres, pero lo hemos traído a nuestra conversación, a este episodio, para poder hablar acerca de un tema que es bastante relevante, que posiblemente hoy en día se está viendo un poco más cada vez en la palestra, y queremos hablar acerca de astrología, pero no tan solo de astrología, sino que mirar un poco qué está pasando respecto de la astrología antigua, astrología tradicional, y lo que está pasando con la astrología moderna. ¿Qué está sucediendo y qué finalmente podemos hacer con estos dos tipos de astrología o estas dos formas que tenemos a la mano, que se pueden estudiar, que se pueden usar, y cómo las podemos finalmente absorber o estudiar y todo eso? Bueno, y me gustaría presentarles a Eduardo. Eduardo es músico, es astrólogo, también es filólogo, se ha dedicado al estudio de lenguas antiguas, lenguas clásicas, que también termina siendo un gran aporte a lo que es la astrología y el estudio de astrología y cómo alcanzar también esa astrología antigua que hoy en día está siendo bastante relevante y está viniendo nuevamente a ser un tema que está sobre la mesa. Entonces, Eduardo, cuéntanos acerca de ti. En realidad parecen temas muy desconectados, pero en mi vida siempre estuvieron muy conectados, ¿no? Yo empecé mi carrera de música desde muy pequeño con mi abuela y eventualmente me interesé a mis 17 años por la astrología. En su momento estudié astrología moderna, en realidad, en primer inicio. No empecé desde la astrología tradicional. Pero pasado el tiempo, comencé a leer de pronto. Me acuerdo que el primer libro que me llamó la atención fue una traducción al inglés de Doroteo de Sidón, un astrólogo, uno de los primeros astrólogos, ¿no? Uno de la tradición más temprana. Y bueno, en ese momento empecé a investigar, ya tenía acceso a internet. Descubrí entonces, después de unos 20 años de práctica astrológica y de estudio, como uno generalmente comienza, ¿no? Autodidacta, asistiendo a congresos, leyendo a autores de astrología, y tenemos en Argentina astrología como Eloy Dumont, manual de astrología, leyendo a los de astrología psicológica, en temas espirituales o esotéricos, que de pronto descubrí que existía un movimiento de recuperación. Y de repente llegué a eso a través de la música, porque como en la música también existe un movimiento de recuperación, existe ahora una tendencia a recuperar o a tratar de leer tratados antiguos para ver cómo se ejecutaba la música en la antigüedad, con qué tipo de instrumentos, qué diferencias había, qué concepto tenía. Y ahora hay un movimiento también que afecta a la música, en cuanto a la recuperación, lo que se le llama históricamente informada, ¿no? La ejecución históricamente informada. Y bueno, me di con que en la astrología estaba pasando eso y escuché del proyecto Hindsight, Project Hindsight. Casualmente tenía una amiga en Estados Unidos que también participaba de este proyecto y me atreví a ir a hacer un curso, un taller en el año 2000, en el año 2000. Entonces ahí, claro, me encontré con que existía toda esta gama de astrólogos que estaban realmente tratando de estudiar la tradición. No, cuando uno habla de la tradición, está hablando de la primera tradición, es decir, porque, claro, nosotros hablamos de astrología tradicional y bajo astrología tradicional en general abarcamos muchísimas épocas. Astrología tradicional, que helenística primera, helenística tardía, medieval, árabe, es decir, renacentista. Bueno, me interesé un poco por la primera astrología y me llamaba la atención de que aún los pocos textos con que se contaba eran textos que ya eran de comentadores tardíos que hablaban de una tradición aún más antigua, que en cierta forma los textos originales ya se habían perdido. Entonces,
hablaban de los antiguos. Entonces, ¿quiénes son estos antiguos? Y mucho se me aclaró aquí en este taller que hice en Hindsight, y estar en contacto especialmente con Robert Schmidt, que él me animó a estudiar letras clásicas. Él decía que la única forma de acceder al corazón de la cuestión es no leer traducciones filtradas por otras mentes y tener acceso a los textos. Y bueno, ahí comencé, tenemos todavía, ustedes saben que, bueno, estas disciplinas humanísticas están desapareciendo en todo el mundo, están en crisis en todo el mundo. Sí. Por suerte todavía en Córdoba tenemos una carrera. Imagínense que cuando yo hice la carrera había materias como filología griega, por ejemplo. Éramos tres, aclaro, tres alumnos. O sea, en peligro de extinción verdaderamente ese tipo de carreras, ¿no? Y bueno, yo por suerte pude cursar prepandemia, porque ahora se ha vuelto mucho más complicado, mucho más, un poco más caótico. Y me interesó mucho porque es ir directamente al centro del estudio, no solo de la traducción de los textos en griego y latín, luego a mí me interesó el sánscrito también, sino también cuál es el problema de la transmisión. Y eso yo lo vi muy conectado con las traducciones. Porque el problema de la transmisión es uno de los principales problemas que ya había estado siendo tratado por estos primeros filólogos de las universidades que había descubierto la astrología ya hace un siglo, más o menos, y que estaba tratando de recuperar textos y de traducirlos. El primero de ellos, imagínense, comenzó alrededor de la Primera Guerra Mundial. Franz Cumont, que trató de recopilar, enumerar, imagínense, todos los textos de las bibliotecas de Europa, folio por folio, ¿no? Y sacó una colección CCAG, Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, que sería algo así como el catálogo de los códices de los astrólogos griegos, en 22 volúmenes, con unos apéndices de textos editados en griego. Y esto fue lo que llamó atención a Robert Schmidt, que comenzó justamente esta labor de traducción y de recuperación de estos antiguos textos. Afortunadamente yo después, claro, me enfrenté con que el problema no era solamente estudiar la disciplina, sino también conseguir los textos. No es una cosa tan fácil. No. Bueno, y con un poco de gente conocida en universidades de Inglaterra, cuando conocí a Benjamin Dykes, que él, bueno, en cierta forma me hizo una prueba, me hizo traducir un par de páginas y después publicamos juntos 2 traducciones. Ahora vamos por la segunda de astrología horaria. Entonces hice un intercambio con él. Él me conseguía ciertos manuscritos, como por ejemplo un códice completo que me consiguió. Y bueno, y así fui armándome de esta biblioteca de códices, algunos editados y algunos manuscritos, ¿cierto? Y bueno. Perdona, Eduardo, solo que para que me aclare, el tomo o sea, los 22 tomos era una lista, no eran 22 tomos con los textos dentro, o sea, una lista de dónde estaban los códices, o sea, los textos en griego. 2 partes tiene, ¿no es cierto? Una, el cuerpo central de cada tomo es un tipo de códice. Por ejemplo, los códices de Venecia, los códices de la Biblioteca Laurenciana, los códices del Vaticano. Entonces, ahí está la lista folio por folio, es decir, hoja por hoja, de todos los títulos, los temas de cada uno de esos códices. Luego tiene un apéndice con una selección bastante abundante de textos editados en griego. O sea que hay una parte de los textos al final también de esa colección. Vale. De ahí traducía Schmidt, por ejemplo. Luego algunos fueron editados. Por ejemplo, Vettius Valens, se recopiló todo lo que había de Vettius Valens, y primero Kroll, y luego David Pingree hizo la última edición acerca de la compilación completa de toda la antología de Vettius Valens. Ahora, el último que está haciendo esas compilaciones es un alemán, Stefan Heilen,
está ahora tratando de recopilar a Retorio y hizo algunas publicaciones muy, muy, muy interesantes también, pero siempre de recuperación de textos, no de traducciones, ¿no? No. Es decir, el tema texto es... sigue estando en el idioma original aún y todavía necesita el trabajo de traerlo a otros idiomas. Uh-huh. Pero ya un trabajo muy grande es ese, porque es fijarse en los manuscritos, que a veces hay varias copias, decidir cuál es la más fidedigna, fijar el texto, luego tener un comentario al pie de página que se llama aparato crítico, diciendo, bueno, hay variantes en este códice, en lugar de esta palabra está esta palabra. Y afortunadamente en el caso de la astrología no es tan grave, porque no hay tantos textos. En el caso de Homero, por ejemplo, es terrible la cantidad de variantes que puede haber. Pone a pensar en la Ilíada o la Odisea, pero no en los textos de astrología, que son generalmente familias cerradas. Entonces, vi que todo ese mundo era fascinante. Entonces, ahí me decidí a terminar la carrera y un poco también enfrentar la astrología. Yo ya había hecho 20 años de astrología moderna, inclusive psicológica, y me interesó ver cómo se podía reconstruir el sistema. Cual, bueno, no es algo nada fácil porque imagínense que estamos basándonos en textos que sobrevivieron nada más. Eso es un poco mi cuestionamiento acerca de muchos enfoques actuales acerca de la astrología llamada tradicional. Estamos basándonos simplemente en una cantidad de textos que han sido traducidos y especialmente, ¿no es cierto?, está muy conectado esto con a qué le llamamos astrología tradicional, ¿no es cierto? Que básicamente este término clásica, tradicional, aparece recién, imagínense, en el siglo XVIII, cuando en realidad estaban tomando a Ptolomeo y a todos los que comentaban sobre Ptolomeo, sumado a los astrólogos árabes que también tenían ingreso. Pero lo interesante de este proyecto Hindsight es develar que la corriente principal de la astrología no era esa. Existía un Vettius Valens, un Retorio de Alejandría, que tenían un enfoque mucho más identificado con la escuela hermética de astrología. Imagínense que encima surgieron en la universidad quienes investigaron la relación de la astrología con los grupos herméticos y mistéricos, con lo cual hay más sustento ahora para decir que lo que parece tan determinista en la transmisión era simplemente un método de transmisión y que lo que se transmitía no era ni el 20% de lo que se trataba entre, por ejemplo, maestro y discípulo. Entonces, es como que tenemos una visión un poquito más amplia y déjenme emplear esta palabra que asusta tanto porque parece del siglo XIX, esotérica. Uno habla de la palabra esotérica y de pronto, bueno, yo ya tengo los pelos parados, pero si no los tienen, quedan los pelos parados de muchos astrólogos tradicionales. Nosotros nos vamos a dejar el pelo largo. el cabello largo. Pero yo insisto que, bueno, un profesor de la Sorbona, Antoine Febvre, había definido los parámetros de este esoterismo. Y en cierta forma estamos hablando de la filosofía hermética, la filosofía gnóstica, que eran todas las filosofías, y estoicas, que eran todas las filosofías con las cuales estuvo asociada en su origen la astrología. Hasta la llegada del auge de Ptolomeo, con su enfoque materialista, aristotélico, que prácticamente hoy se entiende como astrología tradicional ese enfoque. Pero, ¿qué pasaba con lo que pareciera haber sido la corriente principal, que tenía que ver con concebir al hombre como una especie de microcosmos, reflejo del macrocosmos, como era la filosofía hermética, que después de todo míticamente tiene el mismo creador que el mítico creador de la astrología, Hermes Trismegisto, haya existido como persona histórica o no, ¿no es cierto? Entonces nos encontramos con una serie de problemas y por eso insisto en que uno debe ser bastante abierto al concebir estos temas y no cerrar tanto las conclusiones, ¿no? Es un proceso en marcha de ser develado,
falta mucho por traducir. Entonces, claro, hay que tener cierto cuidado también, ¿no? Con lo que, con aquella cuestión restrictiva de qué puede incluir y qué no puede incluir. Y obviamente se imaginarán de qué estoy hablando. Por ejemplo, hoy en día, en general a los astrólogos llamados tradicionales se niegan a usar Urano, Neptuno y Plutón. Obviamente, ¿cierto? Lo cual lo veo como una excelente práctica porque extraer los significados, exprimir los significados de los 7 planetas es muy bueno, es una práctica necesaria, fundamental. Pero al mismo tiempo, en la astrología helenística, por ejemplo, y insisto, siempre ha sido un método de acercamiento. Y yo en hindsight he escuchado a Robert Schmidt discutir tardes enteras de qué significado hoy le podríamos dar a Urano, Neptuno y Plutón, el creador del proyecto Hindsight. Hoy en día, una autoridad muy importante en el tema, Chris Brennan, también habla de los transaturninos. ¿Cierto? Es decir, en ese sentido me parece que tenemos que ser cuidadosos acerca de poner barreras tan feroces, ¿no? Bueno. Sí, totalmente. Uno empieza a hablar y con muchos temas. Bueno, y dentro de todo es un tema que no acaba. Claro. Sí, claro. Y dentro de todo eso, bueno, al estar allí también terminaste ahora hace muy poco fundando tu nueva escuela, donde estás un poco extrayendo este enfoque que estás queriendo. Entonces, si nos puedes contar un poco de qué se trata también esta escuela, este centro astrológico que está. Bueno, justamente ahora en una asociación con un músico, un colega músico, Hermann Schreiner, yo no me decidía, no era muy partidario a entrar en las redes sociales, pero nos decidimos directamente a fundar un centro que tenga un serio enfoque en cuanto al estudio muy estricto de la tradición, que podamos basar el estudio de la tradición verdaderamente en textos, inclusive textos que yo pienso incluir en los cursos que no han sido todavía traducidos, y al mismo tiempo ver cuál es esa conexión que tenemos con la astrología moderna, porque al fin y al cabo, en la actitud de estos antiguos astrólogos helenísticos, yo pensaba, por ejemplo, en Helvetius Valens, que había recorrido el mar Mediterráneo buscando, probando teorías, descartando, esto sirve, esto no sirve, esto me funciona, esto no me funciona. Entonces, claro, estamos frente a una mentalidad muy distinta a esta que ha surgido como consecuencia de esta última recuperación en todas las áreas, no solamente en la astrología, en la música también ocurre, en las artes, de este purismo que ha surgido, que tiene un lado muy bueno, que es y rescatar las fuentes, estudiarlas, investigarlas, replantearse de cómo realmente era en su origen la disciplina, ¿cierto? Sí, pero bueno, también es cierto que estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, sumado a eso, uno ve que hay aportes muy interesantes y en todas las ramas del saber, tanto en la astrología antigua como en la astrología moderna, psicológica, tenemos quien lo hace muy superficialmente y quien lo hace muy profundo, ¿no? Bueno, nos pareció justamente que proponer una formación que incluya ambas como una formación troncal, pero aparte tener la posibilidad de quien quiera seguir el terreno estrictamente de la astrología tradicional lo pueda hacer mediante cursos específicos. Y es algo posiblemente que todos los que estamos ligados a la astrología en cierta forma, ya sea trabajando como astrólogo, estudiando astrología, interesados simplemente en la astrología, quizás estamos anhelando en cierta forma que aparezca o que haya en cierta forma como un hilo conductor o un camino que seguir, porque por lo general todos nos vemos enfrentados a este conocimiento, a la astrología, y decimos, ya, quiero estudiar, pero ¿dónde? ¿Con quién? ¿Quién me va a preparar bien? Porque uno va a encontrar en Instagram, va a encontrar en las redes
un montón de personas que están enseñando astrología. A veces hay cursos que prometen en 1 o 2 meses ser un astrólogo profesional y vas a saber todo lo que necesitas saber y vas a finalmente lograr leer cartas y predecir cosas. Pero finalmente la astrología no es un saber que quizás llegue de esa manera tan rápido, a menos que seas un iluminado o algo así. Exacto. Finalmente. Entonces, no existe hoy en día, como la astrología fue un poco barrida o sacada del ambiente académico, universitario. Y como tú decías antes, tiene solamente este tinte como de un estudio por encima, a veces que está ligado, ¿cómo se llama? Al estudio más bien de la lengua, al uso de los idiomas originales, pero que no está ligado al neto o al grueso de la astrología. No vamos a encontrar una carrera de astrólogo o astrología o licenciado en astrología en alguna universidad internacional ultra reconocida ahora. Entonces, quizás esta creación, por lo que tú dices, de este centro astrológico también recoge y quizás en cierta forma es necesario el surgimiento de quizás uno o varios lugares que estén trabajando a la par en ese sentido. No tan solo poniendo quizás a un astrólogo o astróloga en el centro, esta es mi escuela o algo así, sino que la astrología como una temática nuevamente que sea de estudio, pero un estudio serio, no tan solo como esta forma rápida de llegar a ser conocidos o algo así. Y por sobre todo me parece trabajar más en cooperación. Uh-huh. Nuestra sociedad se ha vuelto en cierta forma muy leonina. ¿Quién habla? Leo, ¿no? Ascendente Escorpio. Pero se ha vuelto un poco leonina, es decir, hay una cuestión de falta de cooperación, de tender redes, de trabajar en conjunto, de compartir los resultados de las investigaciones, y no tanto en seccionar y separar quienes creen en esto o creen lo otro, ¿no es cierto? Y en ese sentido me pareció interesante definir qué es lo que molesta tanto, por ejemplo, tanto a los astrólogos modernos de un poco orientación psicológica, como a los astrólogos llamados tradicionales. Porque de pronto podemos verlo también desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que molesta de cada ámbito? Creo que no es difícil determinar que a un astrólogo moderno esta cualidad que se parece tanto a un determinismo, a un fatalismo por momentos, molesta mucho. Pero a los astrólogos modernos o a los estudiantes modernos tendrían que entender que no se trata justamente de una característica innata de la práctica astrológica, que en el fondo no la conocemos en su esencia, sino de un método de transmisión, de una dificultad para conseguir material, es decir, una capacidad de transmitir lo básico mediante reglas mnemotécnicas, y que en el fondo, como hoy se está demostrando que la astrología pertenecía a ciertos grupos cerrados, no sabemos en el fondo qué característica tenía. Sabemos que estaba basada en ciertos presupuestos filosóficos, como los estoicos, esta noción de que predecir y saber el futuro tiene mucho que ver también con cierta paz que da al alma el saber que va a venir cierto ciclo, poder prepararse para eso, poder aceptar esta heimarmene, como le decían, o el destino, creer en esta simpatia o simpatía universal que une todo, esta noción de que el hombre es un reflejo del cosmos, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué molesta a los astrólogos tradicionales? Uno se pregunta. Yo creo que molesta mucho el siglo XIX. Molesta mucho lo que pasó en el siglo XIX. Se sienten intimidados por lo que ellos denominan teosofismo, esoterismo, y por supuesto luego en el siglo XX el advenimiento de la psicología y el psicoanálisis. Ahí me parece que es un punto, a tal punto que cuando uno trata de definir astrología tradicional, entonces va a ver que es una astrología que abarca muchos siglos,
desde prácticamente unos siglos antes de Cristo, antes de nuestra era, en donde encontramos textos que hacían referencia a los antiguos. Bueno, ¿quiénes son los antiguos entonces? Veamos quiénes son los antiguos. Si entonces algo se perdió antes, entonces, ¿qué pasó? Es como Robert Schmidt sospechaba, que la astrología se fue creada como una escuela en particular, que fue un dramático desarrollo partiendo de lo heredado de Mesopotamia o Egipto, o fue un desarrollo a través del tiempo. Pero al mismo tiempo se extiende no más allá del siglo XVII, básicamente. Un poco al comienzo del siglo XVIII, cuando el iluminismo, digamos, ya pone pautas bastante estrictas en cuanto empieza a desconfiar de esta falta de empirismo de la astrología y le empieza a desalojar de las universidades, la última siendo la de Salamanca y la de la Sorbona en Francia, Salamanca en España y Sorbona en Francia. Entonces, claro, lo que molesta es el advenimiento de estas nuevas teorías que quieren en cierta forma oponerse a este mecanicismo que había surgido en el siglo XVIII y proponen volver un poco a las bases esotéricas del conocimiento, llámese sociedad teosófica, llámese astrología de Dane Rudyard y pasos mucho más adelante como Alice Bailey. Y claro, ahí es donde a estos astrólogos de pronto pueden sentirse un poco incómodos con estas nuevas teorías. Entonces, por eso ha quedado la astrología tradicional con ese límite de que no va más allá del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII, ¿no? Entonces, me pareció bueno, más allá de la postura y la posición de cada uno, determinar qué es lo que en cierta forma hace ruido desde ambas posturas. Uh-huh. ¿No? Además me ha recordado, perdón Eduardo, al libro de Fowley, el de la verdadera astrología, que ya el nombre es un poco tal, que justamente tiene una frase que lo que dice es, directamente critica al psicoanálisis diciendo que lo que hay en el inconsciente tiene que quedarse en el inconsciente. Y me ha recordado por esto que has comentado de todo lo que molesta a los astrólogos tradicionales, ¿no? En la idea esta de todo lo que ha venido después sobre todo en el siglo XX, toda esta idea de la mente y de todo lo que hay escondido en la mente que como que parece que no tiene nada que ver con lo que los astrólogos antiguos hacían cuando también hablaban de mente, a su manera y en su paradigma, pero era también su enfoque. Tal cual. En cierta forma, si uno hablando en términos antiguos, esta heimarmenio destino puede no estar tan lejos de lo que hoy se llama inconsciente, ¿no? Es decir, no necesariamente es todo tan irreconciliable. Y lo que por ahí sorprende es que, ojo, hay de ambos lados astrólogos muy serios y muy estudiosos. Y astrólogas, por supuesto, ¿no? Hay que aclararlo. Hay quienes son muy serios y estudiosos o estudiosas de ambos costados, de ambos lados. Si es que podemos realmente hablar de lados, ¿no? También es cierto que los comportamientos de ciertos grupos de quienes defienden demasiado enconadamente la astrología tradicional, bueno, el observar eso, un buen psicólogo se hace una fiesta. Sí. Sí, Max y yo lo hemos hablado Bastantes alguna veces. vez que es real, o sea, que si lo analizas, sí. Sí, tal cual. Y un buen astrólogo psicológico podrá identificar perfectamente ciertas cosas, ¿no es cierto?, de la influencia de ciertos planetas indeseables, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, me parece que hace falta, hay por supuesto quienes estudian muy profundamente, con mucha responsabilidad y mucha seriedad de ambos. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no intentar generar, como generamos aquí, tenemos esa intención en el Centro Astrológico de Córdoba? Debo aclarar argentino porque hay un español presente, ¿no es cierto? Córdoba de la Nueva. En Chile no hay Córdoba. Claro. Me culpa. Poder dar la opción, poder rescatar lo mejor de cada enfoque y luego ofrecer, por supuesto, a quien desee profundizar en la astrología helenística con todas sus reglas,
de una manera muy estricta, también la posibilidad de hacerlo mediante un curso, que es ahora justamente el que estamos también elaborando, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que mi formación justamente me permite tener directamente acceso a ciertos textos. Me doy cuenta de que hay muchos más textos de los que han sido traducidos. Y bueno, entonces, justamente desde ese lado que queremos trabajar, ¿no? Especialmente con este otro astrólogo, Hermann Schreiner. Es muy interesante lo que comentas porque uno no puede hacer oídos sordos a la historia. Por ejemplo, mucho después de Betius Valens estuvo Abu Machar, estuvo Sal, estuvo Masha'allah y en general y varios otros hacen mucho comentario acerca de otras astrologías que estaban presentes en ese momento. Que tenían otras raíces, por ejemplo, o raíces un poco diversificadas, por ejemplo, la astrología que venía de la India. Entonces, y en muchas ocasiones Abu Machar va a hablar, por ejemplo, de las mansiones de la luna o va a hablar de los decanatos y va a ser bueno, aquí es lo que tenemos de Ptolomeo o quizás de algún otro autor antiguo, pero también aquí está la versión de los indios o de la India. Y y toma un poco versiones de ambas y termina uniendo algo totalmente diferente. Entonces, no es que esté prohibido o que la astrología tradicional diga que no se puede, en cierta forma, como tomar otra astrología y ver qué hay en común. Eso no está prohibido, sino que sí se puede unir ciertas veces, en ciertas ocasiones. Obviamente teniendo en cuenta que hay también un contexto cultural. La India y toda la región del Islam, o que estaba gobernada por el Islam en esa época, eran obviamente regiones muy distintas culturalmente, pero aún así las astrologías podían en cierta forma hablar. Entonces, en cierta forma también es algo que puede ocurrir hoy en día, que quizás es necesario, va a terminar surgiendo una astrología posmoderna que incluye temas que son netamente antiguos, que pueden provenir desde la época helenística, de la época bizantina, de los perso-arábicos, de la época medieval, e incluyendo asuntos modernos. Y es posiblemente algo natural que suceda, o sea, descubrir cosas y después tener cómo se entrelazan esas cosas con lo que ya se tiene es en cierta forma natural. Ahora, algo sí que tengo muy en mente respecto de las fusiones de cosas o las mezclas de cosas. Hace un tiempo atrás recuerdo haber tomado clases de tango mezclado con árabe, clases de baile. Y el profesor era un profesor bastante... es argentino. En Argentina la danza árabe es muy importante a nivel mundial, es uno de los lugares referentes. Y obviamente, como está en Argentina, se usaba el tango mezclado con el árabe. Primero, musicalmente, el tango y el árabe son, si uno pone uno al lado del otro, son totalmente distintos, tienen formas distintas. El tango, en cuanto al baile, señala movimientos que son más rígidos, más duros, con mucho más staccato. Y cuando uno habla del árabe, el árabe es mucho más ondulante, habla acerca de la vibración o también de la ondulación o el movimiento, como dice la danza del vientre, movimiento mucho más onduloso. Entonces, y hoy en día generalmente está muy en común dentro de esta área del baile, es muy común esta unión de estos dos tipos de música y tipos de danza, que finalmente termina siendo algo muy hermoso, pero no se puede tomar todo lo que la música árabe ofrece y no se puede tomar todo lo que el tango ofrece, porque no todo enlaza, no todo calza, pero algo sí que se tiene que hacer, quizás van a estar de acuerdo conmigo o no, no sé, es conocer muy bien cada elemento. O sea, una persona que quiere fusionar el árabe o la danza árabe o la danza del vientre o cualquier danza de tipo oriental con el tango, tiene que conocer muy bien el tango y tiene que conocer muy bien la otra para poder fusionarlas y saber dónde enlazan y cuáles cosas no. Entonces, imagino algo muy similar o casi igual con lo que sucede con la astrología. Es necesario conocer qué estamos haciendo con un tipo de astrología y qué estamos haciendo con el otro tipo de astrología.
para llegar a esta mezcla. Entonces podríamos dejar quizás claro, muy claro, qué es la astrología tradicional y qué es la astrología moderna. Ya tú has dicho, Eduardo, varias cosas que componen no sé, el cuerpo de cada una. Una cosa, eso sí, es que tradicional no quiere decir necesariamente conservadora, sino que solamente es tradicional porque sigue una tradición. Y que quizás, entre comillas, se perdió o se terminó. Y moderna es porque es la actual, o contemporánea también podría ser otro nombre. Moderna para algunas personas también puede ser que es también un poco antigua. Contemporánea también podría ser otra palabra. Entonces, ¿qué cosas podríamos dejar como tradicional y moderno como para entender finalmente cuáles son quizás algunas similitudes y diferencias entre las dos? Yo creo que, en primer lugar, habría que entender que la preservación no excluye evolución, ¿no? Es decir, en primer lugar, nadie, es una frase que una vez escuché en la música, pero que me gusta aplicarla a la astrología, ¿no? Si alguien quiere estudiar las bases históricas y quedarse allí, bienvenido. Ahora, si alguien quiere superarlas, justamente el mismo hecho de superarlas, de trascenderlas, le obliga a conocer aquello que quiere trascender. Y no lo está trascendiendo, no está rompiendo nada. Nadie puede romper, trascender lo que no conoce a fondo. De esto tenemos ejemplos abundantes, inclusive en otras disciplinas. Que los que quisieron ir más allá y proporcionar, por ejemplo, nuevas estéticas en la música, fueron los más conocedores de la tradición. Pero por otro lado, Max, yo me pregunto si ya eso esta descripción que haces de estas fusiones no ha ocurrido en alguna forma en la historia. Uh-huh. A ver, mencionaste un capítulo perdido en nuestra cultura, la India. Ya la lingüística, la filología ya demostró que es de nuestro mismo tronco el sánscrito. El sánscrito no es una cosa tan exótica, es el mismo tronco indoeuropeo. Nuestras mismas raíces a través del griego vienen también de la misma familia que es la primera. Claro, es muy complicado hablar de una raza aria después de todo un nazismo, pero originalmente aria es una palabra sánscrita que está designando esos primeros hablantes de este tronco indoeuropeo que quizás era el sánscrito arcaico, antiguo. Entonces, y encontramos en tratados de la India palabras como por ejemplo, se me ocurre en sánscrito, kendra. Y no existe en sánscrito, existe kentron en griego, con lo cual significa que kentron, ángulo, de alguna forma llegó a la India. O sea que hubo un intercambio más de lo que se cree entre la India y la astrología de la India. De hecho, ¿cómo puede ser que en la astrología de la India haya un tratado que se llama Yavanayataka, que significa el tratado de los griegos? Perdón. Uh-huh. Sí, totalmente. Disculpen, sí. A ver, explíquenme eso. O sea, evidentemente, y ahora con todos los nuevos estudios históricos que nos dicen que todos eran grandes viajeros, que Pitágoras estuvo en Babilonia, estuvo en India, que Platón estuvo en Egipto, en India, y que, a ver, ¿por qué no pensar que todos estos grandes autores, algunos de los cuales se han perdido, han viajado por todo el mar Mediterráneo y han llegado también a la India? Ha habido intercambio. Hoy en día, un gran filólogo, David Pingree, supone que el acceso a la astrología horaria, el nacimiento de la astrología horaria, está tremendamente conectada con el Prashna Marga, que sería la astrología de las preguntas en la India, a través de la astrología persa, por ejemplo, que es a su vez la que ha generado esta doctrina de los cronocratores, Júpiter y Saturno, la astrología histórica. Es decir, aquí ya tenemos que pensar en una fusión de culturas, ¿no? Que por supuesto convergieron en Bizancio. ¿Por qué? Y bueno, Abu Mashar ya leía. En ese sentido, vuelvo a rescatar estas figuras clave, que es justamente el libro que hemos traducido con Benjamin Dykes de Teófilo de Edesa,
que fue prácticamente el encargado de llevar la tradición. Él habitó en los califatos primero, pero era griego. Y a su vez nadie entiende históricamente por qué hacía un griego en medio de los califatos como íntimo amigo de los califas y participando de las batallas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, podemos pensar en Argentina, que tiene un montón de pueblos originarios. Hay italianos, hay alemanes, hay españoles. Es decir, claro, entonces ese centro Bizancio ha sido, yendo específicamente a eso, cuando el mundo árabe se dio cuenta de que la astrología helenística tenía un valor fundamental, la comienza a traducir. Empezamos a ver inclusive en los textos en griego palabras en árabe, como encontramos ahora con Dice al traducir un tratado de astrología horaria que a su vez demostró que era más antigua de lo que se pensaba y que era una práctica helenística. Lo dice Chris Brennan en el libro. Este libro de Teófilo de Edesa que tradujimos demuestra, el primero de Festión, demuestra que ya existía la astrología de las preguntas en el mundo helenístico. Entonces, claro, cada vez se va descubriendo más y tenemos entonces en Bizancio ese momento glorioso en el que los árabes se dan cuenta que había un valor poderoso en la tradición helenística, la comienzan a traducir. Posiblemente Teófilo de Edesa y su alumno Stefano haya sido un puente crucial en la transmisión. Parece que a Abu Mashar o a Mashallah le han entregado algunos tratados de la tradición helenística. La misma Bagdad fue fundada por electiva, se sabe ya, de astrólogos basados en preceptos helenísticos. Y bueno, entonces ahí ya tenemos una especie de olla, como se dice técnicamente, olla podrida de culturas, una especie de caldo de cultivo de un montón de culturas, ¿no es cierto? Y luego, por supuesto, pasa a Occidente, ¿no? Esa época me parece que es muy clave. Estamos hablando de siglos VII, siglo VIII de nuestra era, en donde toda la tradición ahí ya estaba en decadencia. Roma, la astrología helenística había durado hasta el siglo VII aproximadamente después de Cristo, abarcó todo el Imperio Romano, y bueno, ahora comenzaba a pasar vía los árabes a Occidente, ¿no? Entonces, claro, ahí vemos la cantidad de culturas que han participado en todo este camino de la astrología, ¿no? Sí. Es más complejo de lo que se cree. No, es que ahora, por ejemplo, el tema en lo que es historia, se está cambiando la perspectiva de el Mediterráneo, lo que es la zona del Mediterráneo, verlo simplemente como el extremo de toda una zona cultural de influencia que llega hasta la India, es decir, y China, la India y China como un extremo y el Mediterráneo como otro, y que todo eso era un flujo cultural en constante movimiento, es decir, no como hoy día la globalización, porque no había un medio de transporte tan efectivo como el avión, pero que había un constante movimiento de gentes y de saber que, como tú dices, se iba mezclando y no se hacía quizás tanto filtro como desde hoy día, desde lo académico, se hace con perspectiva y se dice, no, es que aquí está el límite y aquí acaba esto y empieza lo otro. Allí, a lo largo de los siglos, no había quizás este filtro cuando estos sabios se encontraban y empezaban a debatir y a darse cuenta que hablaban el mismo idioma, pero con detalles distintos o que por su cultura pues cambiaban en según qué aspectos o otros, pero que el lenguaje ellos notaban que era el mismo. Tal cual. Y a eso le sumamos la cantidad de normas y leyes que se sabe que ya existían entre la circulación de los pueblos. Por ejemplo, cuando que una persona podía quedarse en una posada o inclusive en algún templo durante 2 días sin cargo, tenía la obligación de dar los originales de los libros que llevaba el barco y le entregaban copias a cambio. Es decir, la circulación en el mundo antiguo ya hoy está muy estudiada, ya no podemos hablar de enjaulamientos geográficos. Obviamente que hubo grandes enjaulamientos geográficos.
Egipto, claro, atravesar todo el Sahara para llegar a Egipto no es fácil, ¿no es cierto? Obviamente, a no ser a través de Alejandría, del Delta, pero en realidad, en la generalidad, hubo un contacto bastante estrecho. Y esto lo tenemos en resabios de eso en la astrología antigua. Es, por ejemplo, cómo consideran los viajes. A ver, para la astrología helenística, todas las casas llamadas cadentes tienen que ver con viajes, ¿no? Hoy en día lo hemos reducido a casa 3, viajes cortos, casa 9, viajes largos. Claro, la astrología más moderna quizás. Claro. Digamos que la casa 3 y 9 implicaba un viaje con buenos resultados, con buenas experiencias, ¿por qué? Porque tenían en relación de sextil, ¿no es cierto? Sextil en el sentido de signos, en el estilo antiguo, casas de signo completo, y de trino con el ascendente respectivamente, cosa que no ocurría con las otras dos, 6 y 12, que no tenían relación directa del lado de polígono regular con el ascendente. Pero todas esas casas indicaban traslados y viajes, la casa 9 más en el sentido de estar expectante, visitar lugares religiosos, visitar para contemplar, para tener una vivencia, y la casa 3, no importa si es largo o corto el viaje, es motivos usuales de relaciones, de trabajo, familiares o demás. Mientras que ya en la casa 6 y 12 veíamos ciertos peligros asomarse, como los peligros de mordeduras de serpientes, de ataques de animales y, por supuesto, el mayor peligro de todos, el hombre, obviamente. Enemigos. Suele ser un animal bastante peligroso, sí, cuando vender como esclavo, apropiarse de los tesoros y demás, ¿no es cierto? Que estaban indicados justamente en las casas 6 y 12, pero la cantidad de contenido que hay de cómo dejar la propia polis, que era para el ciudadano antiguo, no documentado, no existía el documento de identidad, dejar la propia patria, y tantas preguntas horarias, las primeras preguntas horarias de esta colección, estamos hablando de el primer siglo después de Cristo, sobre la pregunta horaria acerca de un barco, la primera registrada que queda ahí, si había llegado o no. Se trata de viajes, de traslados, ¿no? Un barco que salió de Esmirna, allá en Egipto, en Turquía actual, y que si había llegado, qué había pasado con ese barco. O sea, y ya tenemos una cuestión natural de un constante traslado e intercambio de información en la misma astrología ya grabada, ¿no? Entonces, eso lleva a cambiar un poco la perspectiva. Seguramente la astrología de la India estuvo de alguna forma relacionada con la astrología helenista. No me cabe duda. De hecho, sí. Las distribuciones del tiempo, los cronocratores temporales. Observemos la astrología védica, la llamada Jyotish, ¿cierto? Cuyo sistema predictivo está bastante en esa función, muy distinta a esta cuestión fluida de que un signo se va disolviendo en el otro y que un aspecto tiene que aplicar y que ir hasta aplicar y separarse, que es una idea muy posterior, ¿no es cierto? Estamos, que es ahí donde justamente en todo este esquema se inserta todo este tema controvertido hoy en día, para mí no debería serlo, de casas iguales o signos completos o no. Entonces... Justo hicimos un vídeo hace poco, por cierto, sobre el tema. Y ahí tenemos quizás algunos aspectos que podrían ser interesantes de resaltar, que podríamos extraer o traer como a la mesa. Por ejemplo, tú acabas de mencionar el uso de la casa de signo completo, que es algo que se descubrió hace no tanto tiempo, que era de uso masivo, podríamos decir, en la época helenística, que quizás era la principal forma de levantar cartas, y el uso de las casas cuadrantes era un uso más bien secundario, que podría acompañar al uso de las casas de signo completo, pero que principalmente siempre el signo iba a acompañar al lugar, y el signo funcionaba como la casa del planeta.
¿qué otras diferencias o qué otras cosas podríamos también traer? Una de las que a mí me impresionó quizás al principio cuando empecé a estudiar astrología antigua, incluso yo habiendo estudiado primero en una escuela de astrología clásica, fue el uso de la secta. Porque la secta en un comienzo era como, ya, me la enseñaron, me dijeron, bueno, Júpiter y Saturno son de la secta del día y Marte y Venus de la noche, acompañando a la Luna y los diurnos al Sol. Pero no lo usamos. Simplemente información que tenemos que saber. Pero cuando empecé a estudiar más, mis otros cursos, principalmente con Chris Brennan, fue totalmente distinto. Y luego, siguiendo el estudio, la secta es completamente importante dentro de la astrología antigua y hace grandes diferencias. Porque hoy en día, quizás algo que trae mucho problema en la astrología moderna es no querer decir que un planeta puede traer significaciones que son más molestas, que son malas o que realmente van a traer desperdicio o ruina en cierta forma, y otros planetas van a traer mucho beneficio. Y mucho de eso se cuela a través de la secta. La secta es como parte de cómo hacer el balance. Hay otra palabra que es mucho mejor que describe toda esta situación, que es como hacer matices. Entonces, quizás la astrología moderna no tiene los matices que se podrían extraer de la astrología antigua a través de la secta. ¿Qué otra cosa podrías decir tú, Eduardo o Gonzalo? Bueno, si Gonzalo quiere agregar algo. No, Eduardo, continúa. Sí, es que realmente cada vez me doy cuenta de que la secta es algo... Ahora, el tema es que en el caso de lo diurno y lo nocturno, ¿a qué se equipara? Eso no está tan claro en los textos, ¿sí? Es decir, hay una clasificación básica de planetas que hoy puede llegar a resultar un poquito molesta en cuanto a género. En ese sentido tenemos planetas masculinos, planetas femeninos, con Mercurio siempre de acuerdo con qué se identifique, especialmente si sale antes o después del Sol, es decir, la fase helíaca o heliacal. El tema de la fase heliacal, que masculiniza o feminiza un planeta, ¿no es cierto? Mientras salga como estrella matutina antes que el Sol, el planeta tiene un impulso más masculino, más de proyección, una energía más femenina si sale como estrella vespertina, queda en el atardecer, por supuesto va a salir después del Sol, va a ser invisible durante el día, ¿no? El tema de la secta, hasta qué punto está equiparado a una cuestión de género también, en el sentido de que lo diurno es más masculino o lo nocturno más femenino, o bien tiene que ver con la palabra misma, hairesis, que tiene que ver con escuela o secta, en el sentido de si pertenece a la secta del Sol, es decir, de la luz, del entendimiento, de lo preclaro, lo consciente, o aquello más conectado con el cuerpo, los sentimientos, la luna, la noche, ¿no? Entonces, son una de los temas en donde se habla ya y de pronto se dan por sentadas un montón de cosas que se supone que se conocía ya, que eran conocimiento natural en la transmisión astrológica. Lo mismo cuando se habla de los decanatos, que todo el mundo parece que se habla dando por sentado que todo el mundo los conoce y de pronto hay tan poca información que explique cuándo y por qué en el fondo se usan los decanatos como uno de los sistemas de regencia, porque encima en los ejemplos no vemos que se utiliza tampoco. Entonces, claro, en general, en lo que yo he observado, sí tiene mucho que ver con hasta qué punto el planeta tiene, el caso de la secta, que tenemos por supuesto la secta del planeta inherente, ¿cierto? Sol, Júpiter, el mismo Saturno, por supuesto, como compensación. Y lo mismo Marte nocturno como compensación junto a la Luna y Venus. Pero a su vez, si se encuentran en una carta diurna o nocturna, en un hemisferio o bien en un cuadrante diurno o nocturno, entonces le va
sumando una serie de cosas y de contenido que se va agregando, seguramente sí, a la manifestación, a cómo el planeta otorga su influencia. Que por supuesto esto va a estar subordinado a que el planeta se encuentre en un cierto grado de dignidad o no, ¿cierto? Que sea capaz de cómo va a expresar, con qué calidad va a expresar sus dones, en el sentido antiguo así es la palabra, como el planeta otorga sus dones, dicen los textos griegos, ¿no? Entonces, me parece que la secta es algo a ser muy utilizado con una familiaridad muy íntima con el sistema de regencia, para determinar un poco la dignidad del planeta, es decir, en cierta forma, la forma en que expresa su influencia, ¿no? Entonces, siempre está la duda de cómo se trata, en función de qué, del Sol y la Luna como consciente, inconsciente, cuerpo, mente, o como más hacia lo masculino y lo femenino, en el sentido de la fase ilíaca, que también el planeta oriental es más masculino y el planeta occidental es más femenino, mientras que, bueno, otra cuestión cuando está acronical, bajo los rayos del sol, y bueno, ahí ya tenemos una diferencia fundamental aparte de la secta con el sistema antiguo, la consideración de la fase iliacal. Eso es para mí uno de los temas más fascinantes que tiene la astrología, ¿no? Sí. Bueno, de pronto podemos aquí mencionarlos, y bueno, cada tema tiene todo un mundo particular, ¿no? Totalmente. Yo que es precisamente eso lo que, o sea, más que un tema en concreto que me fascinó de la astrología tradicional, es que yo recuerdo que el primer encontronazo que tuve fue con el libro de la verdadera astrología, que me lo compré porque estaba en oferta en una librería y me lo compré pensando, este libro ya solo con el título y a la sinopsis es muy arrogante, me lo voy a leer porque está muy barato. Es lo primero que pensé, dije, a ver qué me aporta, y me rompió los esquemas realmente, porque te lo explico de una manera que sí que es verdad que es muy crítica y que hasta cierto punto a mí no me gusta la manera en que se expresa, pero sí que el objetivo que persigue lo consigue siendo tan crítico. Y yo lo que me impactó de la astrología tradicional cuando la empecé a investigar es precisamente que parece algo muy seco y muy simple, o muy como con cosas muy puestas y pegadas y ya está, y cuando empiezas a indagar como lo que estáis comentando de la secta y demás, te das cuenta de que los autores helenísticos y medievales con la astrología desarrollaban una serie de temas, como por ejemplo el tema del género, la sexualidad y demás, a través de la astrología, que te permite una ventana a esa época, a cómo se reflexionaba sobre temas que hoy día parecen súper modernos, que es el tema del género, la sexualidad y demás, y que ya en esa época, a través de la astrología, estaban planteándose que si una mujer salía masculina porque el planeta ascendía antes que el sol y entonces tenía prácticas que eran asignadas a los hombres, o a la inversa. Todo eso fue una de las cosas que más me impactó de esto que estamos hablando como tradicional o helenístico, que es la riqueza realmente sociológica y mental de esos autores a la hora de que estaban tratando la astrología, pero estaban tratando de su sociedad y de cómo reflexionaban o se planteaban una serie de cuestiones, ¿no? A través de lo que la astrología les permitía. Sí. Yo también tuve la misma impresión cuando leí a Froley. Me pareció con un sarcasmo tan agudo, una ironía tan profunda. Quizás me parece que el problema, el buen tino de ese libro es ser un gran despertador. Despertar a que hay una forma muy, muy particular y mucho más eficiente de ver las cosas en el sentido histórico. Para mí fue un despertador. También es cierto que Froley es como que mira de soslayo lo subjetivo, todo es pierdo o gano, es como que, bueno, y que eso creo que no existía en la astrología tradicional, esa dicotomía tan brutal entre sujeto-objeto, esta división tan grande, ¿no? Me parece que hay que dar una vuelta más para interpretar esta idiosincrasia
y el sistema filosófico que subyace a través de todos estos problemas, ¿no? Por eso me parece que fue un gran despertador, decir, hacer tomar conciencia de que existía y que de pronto, de alguna forma, se nos había ido la mano en la interpretación astrológica y había que volver a las bases, a lo básico, a ese esquema básico tan simétrico de dignidades que realmente es fantástico. A cada lado de las luminarias simétricamente todos los planetas, equivalente a sus elongaciones de las órbitas en relación a los aspectos. Es maravilloso eso. Sí. Y eso es lo que hizo que de pronto aún quienes se atrevieran a usar los transaturninos en la astrología antigua no se atrevieran a romper ese sistema de regencias, porque eso es algo maravilloso. Entonces, claro, pero claro, hay todavía un paso más que dar en función de cuando uno observa la filosofía que estaba subyacente a la astrología, en lo que parece ser la corriente principal, no tan tolemaica, naturalista. Entonces, bueno, y poder llegar a no ser tan dicotómica, tan como determinista en ese sentido, ¿no? Eso es un poco la búsqueda que me parece que sería bueno emprender, ¿no? Y por otro lado, saber que toda esta serie y gama de técnicas, en ningún lugar se explica la jerarquía de esas técnicas, lo mismo en la predicción, y cómo todos esos niveles se ajustaban, es decir, cómo todo eso se organizaba en un todo coherente, que seguramente era un todo coherente. Entonces, falta mucho que resolver todo. Pero hay mucho que no tenemos a la mano como para poder resolver, entonces es un tema que todavía está como en proceso. O sea, tú mismo mencionabas que se compilaron muchos textos que vienen desde la época helenística, quizás después también hay otros textos que también han sido rescatados. Y como tú mismo mencionabas, no tenemos acceso a la totalidad, a todo lo que se dijo, no tenemos acceso necesariamente a toda la tradición oral, a lo que no se escribía. Entonces, en cierta forma es un poco... Tiene su desafío y quizás este desafío es bastante bonito, tiene quizás su sensación de estar descubriendo algo nuevo o antiguo que se puede volver a usar, pero también es un poco caminar a tientas, como sin luz. Hay que ir descubriendo poco a poco y eso es algo que podría provocar quizás elevaciones del ego si uno tuviera como descubrí esto yo y esto es mío, pero también uno debería mirar, bueno, descubrí esto, pero hay un montón de cosas que todavía no sé y que todavía no han sido descubiertas. Entonces, ese quizás es uno de los, diría yo, como uno de los problemas que se podría atravesar también al conocer la antigüedad o lo tradicional o lo antiguo, porque la verdad es que tenemos que ser humildes y decir que no lo tenemos todo, no tenemos todo resuelto. Hay un cuerpo bastante notorio que se nota, pero no está del todo armado o resuelto como en sus bases, podríamos decir. Y aparte hay muchos elementos ya con los cuales trabajar, inclusive poder tener cierta eficiencia en la práctica astrológica, aún con esa actitud humilde de decir, bueno, voy investigando, sigo descubriendo, sigo caminando con muchas preguntas. Más que todo porque creo que es algo que también los textos antiguos lo dejan claro. Existía, decir, un contacto muy directo entre el consultante y el astrólogo, que permitía que justamente en ese diálogo se resuelva ese misterio de la carta. Uh-huh. Entonces, creo que tenemos los suficientes elementos para quien desee con mucha eficiencia practicar la astrología, al mismo tiempo que esa actitud de no sabemos todo, falta todavía resolver muchas cosas. Hace poco, junto a Alma, una astróloga que también es de Argentina, hicimos un video acerca de Plutón entrando en Acuario
un poco tratando de entender que el significado que podría tener Plutón. Y diría que personalmente, para mí el uso de los transaturninos ha sido todo un proceso. En un momento los usaba y principalmente eran lo que más usaba en la astrología eran los transaturninos y después todo lo demás. Lo más importante era saber quizás dónde estaba Plutón, dónde estaba Urano y Neptuno, y después uno miraba todo lo demás, o al menos así me pasó a mí al principio. Pero luego de descubrir la astrología antigua fue como, bueno, los voy a suspender, los voy a barrer un rato, porque los antiguos también entendían el mismo mundo que estamos viviendo nosotros. Entonces, no todo depende de ellos tres. Pero también a mí personalmente me surgió esta inquietud de, bueno, están allí, están de alguna manera puestos, es fácil ahora traquearlos, puedo saber dónde están, no sé, en el sistema solar y si están retrogradando, si están moviéndose directos, se puede sacar cierta forma de contacto o esquema respecto del Sol y su órbita. Entonces allí es cuando quizás el tener una base o una suficiente base de astrología quizás antigua o helenística podría darnos quizás ciertos parámetros. Porque tú mencionabas que hay un sistema de dignidades, hay un sistema de casas. Cómo funciona un planeta nuevo que antiguamente no tenían quizás ni pensado que iba a existir dentro de este sistema. ¿Cómo lo ocupo? Hasta dónde llegan sus capacidades respecto de todo lo demás que ya ha sido usado durante milenios. No sé qué opinas ahí, Eduardo. Bueno, yo he decidido que, después de un tiempo he decidido que voy a experimentar con ellos. También considero muy útil que en una primera etapa se los excluya. Es decir, exprimir todos los significados posibles de los planetas tradicionales, así llamados, es una muy buena práctica. Uh-huh. Estoy convencido de que con esos planetas podemos lograr muchísimos contenidos y significaciones, mucho más de lo que se cree, especialmente el astrólogo moderno, que, como bien has dicho, se enfoca demasiado, como si fuera todo Urano, Neptuno, Plutón, ¿no es cierto? A tal punto que hoy mismo vemos un montón de significaciones originalmente atribuidas a Mercurio, Venus, que pasaron a Neptuno, Urano y Plutón. A ver, Venus también regía la sacerdotisa de los misterios. Mercurio era el hermeneuta, era el astrólogo, que ahora pasó a ser Urano, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, y bueno, es decir, de pronto ejercitar, conservar esos significados originales. Ahora bien, son cuerpos presentes en el sistema solar. Uno por lógica, por así decirlo, lo que está presente tiene algún tipo de influencia. El tema es hasta qué punto y qué tipo de influencia, ¿no? Yo no estoy dispuesto a otorgarle una influencia, al menos nada trascendente, a un asteroide, por ejemplo. Hay astrólogos que sí, son presentes, pero bueno, para mí no tienen, digamos, conceptualmente, ontológicamente, no. Pero de pronto sí me parece que habría que cuidar el sistema de regencia. No se puede romper ese sistema tan simétrico. Schmidt, por ejemplo, aconsejaba no otorgarles regencias. Uh-huh. Él decía, son transpersonales, porque no los mantenemos a esos niveles transpersonales. No les otorguemos regencia, conservemos el sistema de regencias intacto. Es más, podemos optar por sacar sus significados en un estadio ulterior, primero trabajando con los planetas tradicionales, que sería un consejo bastante razonable, por así decirlo, ¿no? Ya, pensar en que ciertos planetas significan ciertas influencias más grupales, colectivas, o que tienen que ver con un estadio de evolución, como le llaman particular, es otro planteo distinto, ¿no? Entonces ahí entramos en un terreno un poquito complicado. Uh-huh. Es decir,
Pensar que hay ciertos individuos, como creo que humanamente los hay, uno lo ve en la vida. Hay ciertos individuos con un desarrollo interno extraordinario y otros que no tanto. Pensar que estos individuos se encuentran bajo ciertas influencias podría parecer tentador a ciertas personas. Se comprende también. Eso depende de la actitud que uno asuma y cuánto esté uno dispuesto a resignar en función de la tradición, ¿no? En mi caso particular, ¿cómo podemos atribuir a personas prácticamente con las mismas configuraciones y que uno ve que su comportamiento en la vida revelan que una persona es de un extraordinario nivel interno y otra no? Entonces, bueno, son todos los planteos con los que nos tenemos que enfrentar y resolver, ¿no? Por los cuales no sé si hay respuestas definitivas. Pero me parece que no es bueno evitarlos, cerrando el esquema y diciendo, no, esto es un área cerrada. Sí, de hecho, volviendo un poco al ejemplo quizás de Plutón, quizás, bueno, para nosotros en esa conversación fue cómo podríamos usarlo, qué es lo más cercano entonces a un significador dentro de la astrología, pero que no sea un planeta, pero tenga una forma similar. Bueno, quizás las estrellas fijas, que son cuerpos que están desde nuestro planeta y se ven en un lugar, pero en sí mismas también tienen como un color o una forma. Por ejemplo, quizás a una estrella se le atribuye formas de Venus y de Júpiter, y esta estrella va a traer esos significados cuando esté muy cerca quizás de otro planeta o de un ángulo, o esté en uno de las casas principales dentro de la carta natal. Entonces posiblemente sea una forma. En realidad no estamos aventurando porque no sabemos si finalmente es la última forma o la mejor forma, pero quizás fue como nuestro intento. Y quizás en esas formas avanzar o ir en cierta forma estudiando. Plutón, no sé, tiene 90 años, 100 años descubierto, donde realmente lo podemos testear directamente, no como por ejemplo yendo hacia el pasado y empezar a asignar ciertas situaciones a Plutón o a Urano, a Neptuno. Pero es quizás un gran trabajo que queda todavía por hacer, porque es una de las cosas que simboliza principalmente la astrología moderna, a diferencia de la astrología netamente tradicional. Bueno, pero justamente lo que has mencionado, estrellas fijas. ¿Por qué nadie o pocos se atreven a estudiar a fondo estrellas fijas, siendo un sistema que perfectamente está de acuerdo con la tradición? Tenemos en el siglo IV un anónimo sobre las estrellas fijas, Ptolomeo mismo, muchos han mencionado estrellas muy poderosas del cielo. Quizás yo diría no tanto en el sentido de formular aspectos o conjunciones, ni siquiera conjunciones, porque muchas de esas estrellas son extrazodiacales y conjunción implicaría que el meridiano de esa estrella pase por cierto grado de zodíaco, sino más bien en un concepto mucho más como Bernard Brady lo propone, es decir, fases helíacas de las estrellas, los parans, cuando ciertas estrellas estén coincidiendo en los ángulos con cierto planeta, cuando asciendan por delante del Sol. Es decir, en ese hay un campo tan inagotable de experimentación y que tiene que ver con la tradición, y yo no veo astrólogos tradicionales aplicar estrellas fijas en ese sentido, y que está en la tradición. Bueno, las partes no helenísticas o árabes, como se conocen también, que es otro campo que es extensísimo y que muchas veces se deja de lado porque o sea, está plasmado en los escritos, pero no... Es como que ya se aleja, ¿no? Incluso de la... O sea, yo creo que también como se aleja de la propia base moderna, porque por mucho que los astrólogos tradicionales, algunos renieguen de la astrología moderna, es lo que dice Max, casi todos hemos entrado en la astrología a través de la astrología moderna. Yo digo que, como tú dices, las estrellas fijas o las partes se alejan tanto de la propia astrología moderna que ni los que reniegan de ella
se atreven a lanzarse a ellas, porque hay como poca base en la que sustentarse desde la astrología que hoy día se utiliza más a menudo. Bueno, Valens dedica capítulos, Vettius Valens, capítulos completos a uso específico. Sí. De ciertas partes inclusive que ni se utilizan hoy en día, la parte de la base, la parte de la exaltación, como directamente conectados con la eminencia que tiene una carta, por ejemplo, ¿no? Inclusive en relación, por ejemplo, al uso de los regentes de triplicidad. Tenemos autores helenísticos como un texto de Heliodoro, que en realidad es de Olimpiodoro, que es da una lista de centenares de partes que se usaban, o sea, y eso es helenístico, o sea que hay autores helenísticos que usaban centenares de cleroi, como se decía. Un cleros es como decir una parte en el sentido de qué parte le toca, quizás de destino, quizás, pero bueno, la lotería. Existían significadores primero de los planetas, signos, y luego de las partes que complementaban esa información, ¿no es cierto? Otro campo todavía por explorar. Se llaman partes, los cleroi, los, como le quieran llamar, ¿no es cierto? En realidad son helenísticos, son árabes, ¿no es cierto? Ya existía una lista muy extensa de partes en el sistema helenístico. Hay cantidad de campos, ¿no? Interesantes para investigar. Y otra cosa, partes. Algo tan simple como parte de fortuna y parte del espíritu. La práctica normal de la astrología helenística es colocarlas como ascendente y elaborar cartas a partir de esas partes, como una segunda carta. Si pongo a fortuna en el ascendente, la casa 11 y 5, casas tremendamente productivas en la helenística, adquieren un significado mucho más concretamente relacionado con los medios y recursos económicos que la casa 5 y 11 y otras configuraciones de la misma carta natal, por ejemplo. Entonces, ahí claramente el mar Mediterráneo estaba plagado de técnicas, ¿no? Por eso hace muy difícil. Había tendencias, había autores diferentes, con técnicas diferentes, ¿no? Y a veces lo que complica es que estos autores, por el lenguaje que utilizan, de pronto uno los lee con un lenguaje como repitiendo a un autor anterior y haciendo referencias a cosas que ya no condicen con la época que ellos habitaron, socialmente o hasta con la lengua misma. O sea que estaban repitiendo algo de una época anterior. Estaban transcribiendo, ¿no? Y bueno, hay muchos problemas todavía que resolver. Pero mi fascinación es ese proceso. No, me parece que uno también, a la par de practicar la astrología con los elementos que los hay suficientes, ¿por qué no ir conducido por esa fascinación de la investigación y la búsqueda? Porque uno tiene que tener todo con el moño puesto y cerrado. Ese es el problema, ¿no? Y quizás por eso Mercurio es tan importante para la astrología, porque se necesita curiosidad, se necesita ser quizás riguroso en esa curiosidad, porque un astrólogo antiguo, quizás hoy día nosotros las tenemos súper fácil, muy fácil, que simplemente tomamos un computador, nos conectamos a una página web o descargamos un software y tenemos todo listo, a la mano. O sea, hoy en día AstroSeek calcula todo lo que uno necesita está allí, uno puede ir y sacar lotes o partes, puede ver las 12 categorías de los planetas puestas en una carta, cálculos que antiguamente se hacían a mano, teniendo que aprender matemáticas, posiblemente para poder ser astrólogo antiguamente. No solo había que aprender quizás las significaciones de los planetas y qué significa cada casa, sino que primero había que aprender astronomía, había que aprender matemáticas. Por eso se les denominaba así muchas veces matemáticos. Entonces, por eso digo yo, es interesante porque uno necesita no tan solo tener capacidad. Sí, curioso, quizás. Perdón, ¿no, Max? Sí. De pronto vienen a mi cabeza lo que luego se llamaron artes liberales, ¿no? Pero Mathematicos era también títulos
para ciertos grados en los misterios de los iniciados, por ejemplo. Con lo cual, uno dice, bueno, ¿en qué contexto estaba siendo estudiada o practicada la astrología? Ujú. ¿En qué contexto social o hermético quizás, o perteneciendo a qué círculos? Claro. Bueno, claro, y los pitagóricos, por ejemplo, las matemáticas no era algo como hoy día, que es algo tan ateo. Era todo lo contrario. La matemática era la ciencia divina más elevada que podía alguien estudiar. Y siguiendo palabras del mismo Vettius Valens, si la carta natal es como la imagen en la mente divina, la imagen de los pensamientos de la mente de un logos. Bueno, estamos frente a una filosofía que considera el universo como una conciencia. En el caso de Pitágoras, esa conciencia a su vez tenía relaciones musicales. Cada planeta, cada intervalo, implicaba también un intervalo particular en el sistema musical griego. Entonces, pensarlo de ese modo, estamos frente a un concepto de universo muy distinto, que bueno, puede parecer, está bien, tiene un contexto místico, no en religioso, no en el sentido de hoy, religión, devoción, pero sí en su sentido original nunca existió una astrología atea, en el sentido de que hoy le llamamos. Claro. La astrología naturalmente estuvo asociada a un concepto particular del cosmos, incluso cuando se la veía en la perspectiva más naturalista aristotélica, ¿no? Eso es una discusión, bueno, Es también una de interesante, las tantas sí, que tiene lugar hoy porque en día, ¿no? uno ve eso en los babilónicos, uno ve eso en el periodo helenístico, de otra manera, pero también es interesante que cuando ya se traslada al periodo islámico, ellos siguen atribuyendo todas las situaciones y todo lo que está pasando a Dios o a Alá. Es muy inmerso dentro de la astrología. No es algo que decimos astrología por un lado, Dios por otro. Quizás la astrología moderna se siente un poco así a veces. Es como mi psicología, mi mente, que está separada de lo que es Dios. Pero hay algo que considero muy notable e importante quizás de la forma de pensar de la humanidad antigua, podemos decir. Es que era la sensación de que uno podía conocer el alma, conocer a la persona interiormente y por eso también conocer a Dios. Pero la astrología moderna quizás en este lazo muy fuerte con la psicología da la impresión de que el ser interno no se puede conocer. Entonces la astrología no es algo que puede describir del todo a la persona y por lo tanto, y considero que es muy particular que el mismo ascendente en la astrología moderna pierde mucho de su significado porque es solamente una máscara, o así principalmente se le llama. Pero en la astrología antigua el ascendente es la persona, el ser, es la mente, lo que preocupa a la persona, es todo. Tiene que ver con su relación con Dios o con la espiritualidad, pero en la moderna se pierde un poco eso. Entonces, siempre ha estado allí. Y me imagino que yo no he estudiado mucho de astrología védica, pero asumo que también está muy asociado quizás al hinduismo o alguna forma de creencias de la India. Sí. Y todo esto hablando de religiones, sin pensar en todos los contenidos astrológicos subyacentes a la creación de las mismas religiones. Es decir, partiendo de ese punto, ¿no? Pero sí, claramente, ¿no? El tema el controvertido tema de, a ver, el ascendente. Cuando uno ve un manuscrito antiguo de los códices, por ejemplo, un códice angélico greco 29 o de alguno de los laurencianos, uno ve que al lado de cada carta cuadrada estaba de pronto a veces sin nombre o a veces con nombre y luego decir, por ejemplo, Escorpio, y uno veía que Escorpio era el signo ascendente, no el signo solar. Es que para el antiguo, la persona, el escorpiano era el que tenía signo ascendente, Escorpio. No interesaba demasiado si el sol estaba en Escorpio, el ascendente era la entidad total, por así decirlo, ¿no?
Eso en los mismos manuscritos está privilegiado, y eso siguió inclusive hasta el medioevo, ¿no? Como inclusive las marcas textuales también tienen que ver con una particular visión, ¿no? De qué se trata, quién es o qué es ese individuo cuya carta se analiza. Es que un espíritu, un alma, un ser interno, con un cuerpo. Y bueno, como la astrología pasó por tanto tiempo, tanto desarrollo, tantas religiones, cada religión tuvo que solucionarla a su manera, inclusive prohibiendo, por ejemplo, en algunos casos, la religión católica, dejando perfectamente claro Santo Tomás en la Suma Teológica, de que es perfectamente comprensible pensar en que las influencias estelares afecten las masas, pero no podían admitir que a un individuo le quiten la libertad, ¿no es cierto? Por lo tanto, la astrología natal estuvo condenada mientras se seguía practicando plenamente la astrología mundial o mundana. Y así el judaísmo tuvo su propia resolución ante el tema, y bueno, la astrología tuvo que pasar por muchas culturas y religiones, no se tuvo que... Pero por eso es bueno tener claro cuáles son las filosofías primarias que estuvieron detrás, ¿no? Sí, sí. Sí, una vez lo hablamos con Max, que yo que el milagro es que la astrología haya llegado hasta hoy día teniendo en cuenta todo lo que ha pasado por ella. A decir, de ya el propio hecho de tener que traducir los textos, traducir implica una labor que es pasar de un idioma a otro, que parece algo muy sencillo, pero es pasar de la mente que tiene una cultura a nivel idioma, pasarlo a otra. Y ya si partimos que el griego tiene una cantidad de acepciones por palabra que hoy día muchas se desconocen porque ya no se entiende su contexto ni demás, pasarlo luego al árabe, que es otra lengua que también tiene una cantidad de riqueza por palabra muy grande y tiene un vocabulario enorme, y luego ya que vaya pasando y sobreviviendo a todo lo que va pasando a nivel cultural y a nivel cronológico. Es que realmente es un milagro que haya llegado algo hasta nosotros. Y bueno, en eso ya entramos en posturas particulares. Yo en lo particular pienso, y eso lo compartimos con el astrólogo que también forma parte del Centro Astrológico de Córdoba, ¿no? Lo sagrado siempre de alguna forma permanece, ¿no? Es subyacente. Y si uno investiga inclusive la astrología y todo lo que ocurrió en el siglo XVIII, que fue tachado de el final de la astrología, de eso hice un post hace poquito, ayer en realidad, uno ve que siempre, claro, tenemos un Copérnico, un Leibniz, pero sin embargo, a ver, eran astrólogos, pertenecían a sociedades esotéricas, es decir, eso, lo otro de la razón que siempre está ahí, que pareciera ser que aún en el siglo XVIII, esa cuestión de las causas ocultas siempre seguía actuando como una polaridad, como una especie de dicotomía que en cierta forma nunca estuvo tan opuesta como se parece al pensamiento cientificista y mecanicista. Entonces, todo eso se está reviendo ahora, reevaluando, por así decirlo. Y es muy complicado en esta época, justamente, cuya tendencia principal es desacreditar el solo pensamiento de que exista un alma o un ser interno. Bueno, se ha vuelto más complicado hablar de eso. Pero bueno, en ese sentido, nuevamente rescatando las filosofías originales de la astrología, ¿no es cierto?, del hombre como un reflejo del cosmos, parte de una conciencia general. Sí, totalmente. Es un cambio de paradigma total, en el fondo. Es como repensar la realidad, realmente. Así es. Bueno, quizás una diferencia que puedo notar en el curso quizás de cómo se preservaron como textos religiosos a diferencia de la astrología, es que sí, la astrología, al menos en Occidente, ha sido bastante más perseguida. No siempre ha tenido todos los elementos necesarios para ser preservada, a diferencia, no sé, de textos religiosos católicos, protestantes, que sean judíos o islámicos, o del sector árabe.
en general. Aún así es como en cierta forma preservado y es quizás algo bueno prestarle atención porque es la corriente que dentro de todo eso más difícil lo ha tenido y sigue estando allí. Quizás le agrega quizás un cierto elemento especial, exactamente como tú decías, Eduardo. Entonces, bueno, eso es lo que hemos ido hablando. Hemos hablado de... ¿Quieres decir algo, Eduardo? No, pensaba en que, en cierta forma, nunca olvidar que detrás de los árabes están sobreviviendo los griegos, ¿no? Son los que árabes se ocuparon tanto de traducir a los griegos. Y todo lo que uno puede observar del comportamiento de las religiones cristianas, de la religión cristiana, especialmente la católica, uno puede pensar todo aquello que fue gracias a estos monasterios, a estos monjes que se ponían a copiar toda la tradición antigua, que nosotros conocemos la tradición antigua con relativa abundancia de textos, si bien no mucho se ha perdido en Alejandría, en la biblioteca, pero en realidad y siempre tener en cuenta que el códice más antiguo que podemos consultar es del siglo IX, es decir, muchos siglos después de que pasó todo. Entonces, ya nos pone en guardia acerca de que, bueno, estamos basándonos en copias de copias. A mí, con respecto a esto que dices, una de las cosas que me impactó fue cuando me dijeron que el Renacimiento, que tanto lo vemos como un hecho europeo, fue producto del hecho de que por un lado estaba Al-Ándalus y por el otro la caída de Bizancio, que hicieron que todas las fuentes acabasen como volviendo al centro de Europa y ahí hubo un resurgimiento de todo esto, pero que fue gracias a la influencia árabe realmente, que no es que de repente hubo un estallido en Italia y el Renacimiento aparece, no, es que hay toda esa influencia árabe de conservación, como tú dices, que por una serie de cosas, de conquistas, de caídas y demás, hace que las fuentes vuelvan no vuelvan, bueno, acaben en el centro de Europa, digamos, y se genere esta corriente de volver a una antigüedad preservada justamente por el enemigo, entre comillas, de ese momento que era el Islam. Y bueno, y en España, te decimos de la cantidad de manuscritos que hay en bibliotecas de España sin traducir, ¿no? Como diría este autor, Boucher-Leclerc, del libro Astrología Griega, tan académico, detallista, pero al mismo tiempo tan descreído. Miles de manuscritos duermen todavía en las bibliotecas y todavía esa sigue siendo la realidad de hoy. Y uno ojea, por ejemplo, un códice del Vaticano angélico y empieza a ver capítulos de astrología, de amuletos, de magia, de invocaciones y dice, ¿what? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Claro, por supuesto se ha traducido todo lo que corresponde a la técnica astrológica y hay otras cosas que no se han traducido relativos a la práctica astrológica, en relación a la magia, en relación a las piedras, en relación a un montón de prácticas y de conceptos que están en los manuscritos. Volvemos a cosas básicas en el ser humano. Todos nos gusta, si yo me observo también, me gustaría que todo lo que es posible saber o todo lo que conviene saber lo tenga yo en mis manos en un libro. Pero es una seguridad, ¿no es cierto? Pero es algo quizás propio del ser humano, pero no es real eso. O vamos a terminar teniendo un libro sagrado finalmente y va a conducir quizás a otra cosa. Vamos a terminar con una Biblia y claro, exactamente. Claro. Bueno, yo creo que el problema es la incertidumbre, ¿no? Es lo que más nos cuesta manejar muchas veces, ¿no? Es el hecho de saber que hay cosas que no sabes y que a lo mejor nunca vas a saber, pero ya no porque no te dé la vida, sino porque no están accesibles. Esos manuscritos o se perdieron, o están en el Vaticano y no vas a poder acceder a ellos porque no te dejan, o mil historias. Esa incertidumbre de que no está en tu capacidad poder acceder a ese conocimiento. Y quizás vivir en paz con esa idea de que
no está mal vivir con cierta incertidumbre y caminar con preguntas. Porque a la larga esto también va a hacer desarrollar otras facultades eventualmente en el ser humano. No todo es conocimiento concreto, escrito. Bueno, pero eso ya nos coloca en otro plano y en otro tema, ¿no? Sí, hemos hablado harto, hemos cubierto bastantes temas respecto a la astrología antigua, respecto a la astrología moderna, en ciertas formas sus usos, su historia. Entonces, Eduardo, te agradecemos mucho que estés con nosotros, hayas estado con nosotros. La invitación está extendida para alguna otra ocasión. Si queremos hablar de un tema quizás más específico, sería grandioso para nosotros tenerte y poder conversar. Y bueno, si quieres compartir tus redes, decir cuáles son tus redes respecto también de la escuela que estás formando, y también toda esa información va a quedar en la descripción del video para que cualquiera que quiera pueda también ir y mirar todo lo que tú estás haciendo. Sí, por favor, puedo pasártelo, si no es en la página web, es centroastrologicodecórdoba.com, y el Instagram donde publicamos frecuentemente videos, Centro Astrológico CBA. Y bueno, decirles que ha sido un placer realmente compartir esta charla con ustedes. Es muy agradable, da mucha esperanza que haya quienes estén dispuestos a hablar de estos temas bien en profundo, pero también con una mente abierta. No es frecuente encontrar.